Y si hablamos de contacto cero, tenemos que hablar de dependencia emocional, ya que en definitiva es como ser adicto a una persona, es necesitar su aprobación, su presencia, su atención para sentirte completo. Es como si fueses un móvil con la batería siempre al 10% y esa persona fuese tu cargador exclusivo. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si descubrieses que tienes tu propio cargador interno? Y si hablamos de contacto cero, tenemos que hablar de dependencia emocional, ya que en definitiva es como ser adicto a una persona, es necesitar su aprobación, su presencia, su atención para sentirte completo. Es como si fueses un móvil con la batería siempre al 10% y esa persona fuese tu cargador exclusivo. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si descubrieses que tienes tu propio cargador interno?